Amadísimos hermanos, amigos con quienes compartimos también este día, son todos bendecidos en el Señor y muy bienvenidos, ¿no? Es un gozo tenerles, es un gozo que podamos abrir juntos las Escrituras y conocer la palabra del Señor. Oír la voz del Señor siempre es bueno y tan necesario, ¿no? Por favor, Primera de Corintios, quienes puedan, Primera de Corintios, en el capítulo 10, Primera de Corintios, en el capítulo 10. A modo de recuerdo, debiéramos decir que en el versículo 6, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6, la segunda parte del verso 6 dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos, como Israel codició. Hay un llamado a no codiciar cosas malas, de eso ya hemos hablado algunas cosas. En el versículo 7 dice, ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Y entonces algo hemos dicho anteriormente de lo lamentable y las consecuencias que trae la idolatría de un hombre, ¿no? De una mujer delante de Dios. No está bien. En el versículo número 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Wow. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Yo creo que hay temas, hermanos, hay puntos de enseñanza en la Escritura que uno tiende a decir, pero esto nada que ver con nosotros. Nada que ver. Viene a mí esa palabra de Efesios de parte del Señor. Amén. Efesios capítulo 5, verso 18, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Entonces uno lee el texto y dice, pero esto no es para la iglesia, porque aunque a la iglesia del Señor ha llegado mucho hombre, mucha mujer que tuvo dependencias, y fue dependiente del alcohol, y fue dependiente de la droga, y fue dependiente de otros vicios. Bueno, pero vino a Cristo, y así como la Escritura lo dice, que el que viene a Cristo es nueva criatura, y las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces uno ve y observa por la gracia de Dios que, claro, un hermano que hace años atrás, llegó mal, pero el Señor trató con él, y hoy es un lindo hermano, y ni él ya se acuerda mucho, ni nosotros nos acordamos de cómo vino. Por gracia de Dios, pastoralmente está el recuerdo siempre para honrar al Señor. Pero Él es nuestro hermano nomás, y lo encontramos lindo y que ama al Señor y que sirve y todo está bien. Pero hemos aprendido que cuando uno se embriaga, no solo se embriaga con un vaso de licor, hay otras cosas que también provocan embriaguez. Y también requieren servírselas, también requieren que uno las reciba, ¿no? También requieren que entren a la vida de un hombre, de una mujer. Lo hemos conversado alguna vez. Entonces, cuando hoy día se llama a la iglesia a que no forniquemos, porque dice que algunos de ellos fornicaron, muchos en el pueblo de Israel fornicaron. Vamos a ver lo que podamos de eso. El problema es que cuando se establece una definición de fornicación, dice toda inmoralidad sexual y o relaciones sexuales entre no casados.
toda inmoralidad sexual y o relaciones sexuales entre no casados. Eso está definido como fornicación. Entonces, de nuevo, tal como lo decíamos antes respecto de no se embriague con vino, uno dice, no, es verdad, pues los hermanos, alguna hermana, ¿por qué no? Alguna mujer en aquel tiempo, bueno, vino al Señor, podía tener una vida muy desordenada, muy activa sexualmente, a lo mejor tenía muchas experiencias, muchas historias, lo que quiera. Pero ¿qué decimos? Ha venido a Cristo el Señor y el Señor en su misericordia ha cambiado su vida. Ahora es nueva criatura. Amén. Y el hermano y la hermana le vemos bien y está bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Solo que en la definición está incluida una acepción, una segunda acepción que dice culto, hablando de fornicación. Dice culto a ídolos o prostitución ritual. Y la iglesia, casa de Dios, sabe, porque lo hemos examinado más de una vez, que está la fornicación física del cuerpo, pero también está la fornicación del alma. También le hemos llamado alguna vez una fornicación espiritual. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que una cosa acarrea necesariamente a la otra. Necesariamente acarrea a la otra. Por favor, para que nos entendamos, el mejor ejemplo aquí debiéramos tomarlo del libro de Números. Números, cuarto libro en la Biblia. Números, en el capítulo número 25. Números 25. Levítico y Números. Eso es el orden. Levítico y Números. Libro de Números en el capítulo 25. Los primeros versículos. Dice, leámoslo juntos, dice de esta manera. Moraba Israel en Sittim. Estamos hablando todavía del desierto, cuando Israel va camino de la tierra prometida. Está en un lugar reconocido ya, pero todavía dentro del desierto, dentro de los 40 años. Ustedes saben que habían ocasiones en que se detenía la columna de fuego o la columna de nube en el día o en la noche. Y donde se detenía la columna, entonces significaba que Dios estaba dando instrucción, ahí había que detenerse. Y mientras no se levantara la columna, el pueblo permanecía allí con sus carpas armadas y vivían, a veces años, ¿no? Y ahí estaban y allí permanecían porque al Señor le placía que así fuera, porque Él tenía propósito para el pueblo. Pues bien, cuando dice moraba Israel en Sittim, no hay duda que esto corresponde a esas situaciones cuando habitó tiempos allí, ¿no? Moraba Israel en Sittim. Y el pueblo de Israel está hablando. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Se establece Israel y quedan rodeados de otros pueblos, entre ellos Moab. La iglesia sabe de Moab o de los moabitas, de este pueblo que nace de esta relación pecaminosa entre una hija de Lot y su padre. Génesis. Sabemos que Moab era un pueblo que estaba bajo maldición de Dios. Los moabitas y los amonitas, que partieron con un hijo de cada una de las dos hijas de Lot en esta relación pecaminosa con su padre, ¿no? Números capítulo 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar lo de la carne, ¿no? Lo del cuerpo, los jóvenes iban para allá, las chiquillas venían para acá, ¿ya? Empezó a fornicar el pueblo con las hijas de Moab, las cuales, mire por favor el orden, porque para lo que
uno inicialmente quiere conversar, bastaría el versículo 1. Bueno, el pueblo estaba ahí y los varones de aquí, los jóvenes de acá, empezaron a visitar a las chiquillas de Moab y empezaron a fornicar. Bueno, ese es el hecho, fornicaron. ¿Se acabó? No, pero no se acabó. Mira el verso 2. Las cuales, las hijas de Moab, las moabitas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Invitaban al pueblo. No dice que les trataban de convertir a sus dioses paganos, no dice eso. No dice que venían las moabitas a predicarle para que se hicieran como ellos. No. Los invitaban a los sacrificios. Miren, tenemos un sacrificio a nuestro Dios y es bonito y lo pasamos bien y bailamos y comemos. Y vengan para que vean. Hay gente de la iglesia cristiana que preparan tiempos cuando hay festividades tan paganas como que las que se dan en el norte de este país, aunque tengan un sentido pseudo religioso. Estoy hablando de la Tirana que se da en el norte de Chile. Situaciones como esas u otras en otras regiones del país, hay varias. Pero hay gente que es parte de la iglesia del Señor y aparta tiempo. Es que les llama la atención, les gusta tanto, es bonito, es que los trajes... Eso es lo que hacían las moabitas con el pueblo de Israel. Esté atento, atenta, hermana. Si algo antes hubo o si algo hay todavía en su corazón, esté atento, atenta a la palabra del Señor. Porque nada que hagamos en desobediencia a la palabra de Dios quedará sin consecuencia. Atiéndalo. Leo de nuevo el verso 2. Dice que las moabitas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió. Participó primero de la fiesta, claro, comió, estuvo con ellos, con las amiguitas, los amiguitos. Sí, pero dice que luego se inclinaron a sus dioses. Cuando hablamos de la idolatría, Dios había dado mandamiento, no te inclinarás a ellos, no. Recuerde usted, pues. Pueblo comió primero y luego se inclinó a sus dioses. Versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, uno de los dioses de los moabitas, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, atienda por favor, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, los que le ayudaban a gobernar, dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. O sea, del que sepan que ha ido a estos cultos paganos. No, pero es que yo no participé, es que yo estuve mirando nomás. Busquen a todos los que hayan participado, los que hayan ido, los que hayan estado, los que se hayan juntado a aquellos. Y denles muerte, deben matarlos. Versículo 6, atienda la figura aquí, atienda por favor, es una figura. Dice, ocurrió en el hecho, pero digo, es una figura de cómo actúa la autoridad, la ira de Dios, me refiero a eso. Versículo 6, he aquí un varón de los hijos de Israel, vino y trajo una madianita a sus hermanos. Fue a buscar una chiquilla de estas paganas ya. Y sabiendo que había instrucción de Dios, sabiendo que Dios estaba molesto por esto, fue y trajo a una chiquilla y la trajo y la metió al campamento de Israel. La trajo a sus hermanos, dice. A ojos de Moisés, hasta Moisés se dio cuenta y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué lloraban? Porque Dios había dado una sentencia de que tienen que morir todos los que habían participado en los cultos de paganos de Moab.
Entonces, mientras todos lloraban, verso número 7. No olvide, un varón de Israel fue, tomó la madianita y la trajo y pues se la paseó por ahí y se la llevó a su carpa. Verso 7. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. O sea, este joven era parte de la casa sacerdotal. Eso está diciendo. Era un sacerdote de Dios. A lo mejor era jovencito, a lo mejor estaba ahí esperando el tiempo, pero era sacerdote de Dios. Entonces vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dice, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000. La fornicación tiene que ver con el uso del cuerpo, no hay duda. No hay duda. Pero también es fornicación cuando un hombre se aparta de Dios. También es fornicación cuando un hombre o una mujer ama a otros dioses. Cuando sigue otras formas de dioses, aunque no le llame dioses. Si alguien puede atraerle la música, pero vive tan en función de la música y está tan ahí metido, entusiasmado, y todo es música, y no tiene tiempo para adorar y honrar y alabar y dar gloria al único Dios de los cielos. Hay gente que se llama cristiana y vive en función de unas maquinitas, he escuchado esto, unas maquinitas de juego. Y se levantan en la mañana con cierta desesperación porque tienen que ir a jugar con la maquinita. Y cuando se acuestan, lamentan que haya llegado la noche porque hubieran querido seguir jugando con las maquinitas aquellas. Si yo no podía seguir nombrando tanta cosa, pues, si los jóvenes no se cuidan, no son sabios, no atienden la voz del Señor, el celular, el computador, internet, los juegos, jóvenes, cuidado. Eso puede estar constituyendo una fornicación en tu vida, aunque físicamente no hayas estado con una señorita. Pero si por causa de los juegos, por causa de esto, de los equipos estos que tienen ustedes, ¿no? Por causa de esto que reciben por internet, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para alabar al Señor, no tienen tiempo para leer la Escritura. Ya escuchar la palabra es pesado, es fome, el pastor, etc. Porque esto les quita tiempo para lo otro, porque aquello es lo que está en el alma, aquello es lo que está en su mente. Cuidado, están fornicando y hay mandamiento de Dios que no deben fornicar. Cuando Israel fornicó, en un día murieron 24,000. Entonces alguien dice, pero es que en este tiempo no. ¿Acaso Dios ha cambiado, jóvenes? Cuidado. Hermano, hermana, Dios no ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta fornicación de la carne va ligada con la fornicación del alma, pues. Se parte por lo más simple. Hemos dicho más de una vez, Número y Deuteronomio, hacia su lado derecho, Deuteronomio 7, un texto que la iglesia conoce, solo la recordamos. Capítulo 7 de Deuteronomio. Le dice el Señor al pueblo que cuando lleguen a la tierra de Canaán, tierra prometida, en el verso 3 le va a decir que no deben emparentar. Los hijos de Dios, los hijos de Israel, no pueden y no deben emparentar con los cananeos, con los paganos. Dice que no lo pueden hacer. Dice en el verso 3, no darás tu hija a un hijo de ellos, ni tomarás a una hija de ellas para tu hijo. No pueden
puede. Prohibición. El apóstol Pablo va a tomar esta palabra y la va a decir a los corintios, que no debemos hacer yugo desigual con incrédulos. Así está dicho, porque no hay posibilidad que la luz y las tinieblas estén juntos. No pueden compartir luz y tinieblas. Amén. Mira el versículo 4 de Deuteronomio 7. ¿Por qué le importa tanto a Dios que ningún hijo de Dios se una a una pagana o una hijita de Dios se una a un hombre pagano? Verso 4. Primero porque si aquel no tiene el temor de Dios o aquella no tiene el temor de Dios, las posibilidades de fornicación en la carne, hermanos, altísimas, muchas posibilidades. Si la señorita no conoce a Cristo, el Señor no sabe que su cuerpo fue creado como templo del Espíritu del Señor. Ella entiende que si tiene un cuerpo bonito, ella lo va a mostrar y va a estar dispuesta. ¿Cómo no? Y aunque el joven tenga la palabra del Señor en su vida, y aunque el joven asista de vez en cuando a las reuniones, pero ante la tentación y ante la sugerencia y ante lo que está observando, en algún minuto, hermanos, si la niña no conoce al Señor, en algún minuto el joven, lamentablemente, va a faltarle a Dios, va a pecar delante de Dios, va a fornicar. Y el pecado no lo tiene la niña porque ella nunca ha tenido vida, está muerta en el pecado. El pecado lo tiene el jovencito que ha conocido antes a Cristo y ahora vuelve atrás, como dirá el apóstol, como el perro que vuelve a su vómito, va a volver atrás. No estará bien, joven. ¿Y qué va a pasar si la niña es de la iglesia? La niña conoce al Señor, está aquí y el varón no conoce. La presión ahí va a ser diaria. Y van a haber regalos, y va a haber chocolate, y va a haber un anillito, y van a haber invitaciones a comer. Y cada vez va a haber una presión de tal manera que en algún minuto, por sentirse atraída, porque la niña nuestras niñas son lindas gracias al Señor. Entonces alguna va a decir, ¿verdad que soy tan linda? Y vaya que tanto que me quiere Natalicio Andrés, que me lo dice todos los días y me trae a estos lugares bonitos y tiene un auto bonito y me atiende y me dice y me abre la puerta del auto para que me baje. No, es tanto lo que me quiere Natalicio Andrés que... está bien, a lo mejor el Señor... Y lo que es más terrible es que los jóvenes nuestros caen en engaños tan tontitos, perdónenme pues, tan necios. Igual que la Eva allá en el huerto. Caen en el engaño de que, si no importa. Si yo me voy a unir a él nomás igual, me voy a unir a ella igual. Total, después la gano, la traigo, la salvo para el Señor y lo sumamos a la iglesia del Señor. Joven, señorita, tú no salvas a nadie. Lo que no salve Cristo el Señor con su sacrificio en la cruz, tú y yo no podemos salvar a nadie. Entonces no hagamos compromiso, no pensemos, no busquemos argumentación de cosas de las cuales sabemos que es imposible que lleguemos a buen puerto si partimos y lo hacemos en contra de la voluntad del Señor. ¿Cuál es el problema? Deuteronomio 7:4. Porque el de afuera desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Y qué harán? Servirán a dioses ajenos. Los van a sacar de la iglesia. Jóvenes nuestros, niñas nuestras, que han desobedecido a la palabra del Señor, hoy día tendrían que ser baluarte, tendrían que estar puestos en un lugar de reconocimiento, tendrían que estar honrando al Señor, tendrían que estar glorificando, instrumentos hermosos en la mano del Señor. Parte importante, su servicio en los cultos al Señor. ¿Y dónde están? Han desobedecido y están adorando a dioses ajenos. Alguien puede decir, no, pues yo no vine a misa ni voy. No. Si al punto que no estés sirviendo al Señor, joven. El Señor no te dio un don para que tú lo tengas guardado. No te olvides de aquel que escondió aquel talento que le entregaron para que administrara. No te olvides cuál fue el resultado cuando el Señor vino. Entonces no es cosa de que, pues si yo no voy a estar en otra cosa religiosa. No, si aunque no lo estés. El punto es que no estés haciendo lo que tienes que hacer. Bienaventurado el varón aquel a cual su Señor puso sobre la casa para que sirva en la casa. ¿Será bienaventurado? Sí, cuando el Señor venga le haya haciendo la voluntad de Él, joven.
Entonces no es cuestión de que, no, pues si no lo hago tan mal afuera. No tienes que hacerlo ni bien ni mal. No puedes estar afuera. Ese es el punto. Tienes que estar donde el Señor te trajo, donde el Señor te puso. Señorita, tienes que estar como doncella, como hija del Señor, en el lugar que el Señor quiere que esté, siendo formada como la esposa de un gran hombre de Dios que próximamente el Señor seguramente te va a dar, si es que ya no lo tiene elegido. Pero esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra actividad. Ese es tu compromiso, joven, señorita, delante de Dios. Porque el problema es que alguien del pueblo que se une con paganos, dice, ellos desviarán a tu hijo de en pos de mí, dice el Señor, y terminarán sirviendo a dioses ajenos. Pero no importa, no es tan malo. Pero lee conmigo, joven, ¿cómo no es tan malo? Mire lo que sigue. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso es lo que quieres. No dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Dice así o no, joven? ¿Qué vida quieres? ¿Y acaso Dios nuestro Padre no lo puedes reconocer como tu Padre? Si amas y reconoces y das honra a tu Padre temporal, terrenal, ¿cómo no vas a honrar al Dios de los cielos como tu Padre? ¿Cómo no? Por eso es que cuando la Escritura dice en la carta Pablo a los Corintios que no debemos fornicar, hermanos, debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos. Voy a permitirme terminar en un texto que la iglesia conoce muy bien, Ezequiel capítulo 16, hermanos. Ezequiel capítulo 16. Voy a citar solo 2 o 3 versículos, creo, no más que eso, porque no es necesario más. Es un texto que la iglesia conoce y quienes no conozcan el detalle reciban como comisión leer el capítulo 16. Y tal como lo hemos dicho otras veces, si algo no lo entiende, le rogamos se comunique con nosotros. Hay formas de que tomemos contacto y le vamos a ayudar por la gracia de Dios. En el capítulo 16 de Ezequiel está esa figura profética de la criatura que ha sido echada a la orilla del camino, absolutamente abandonada, echada allí. Dice que no cortaron ni su cordón umbilical, no la lavaron, no la limpiaron, está llena de mugre, llena de sangre, una presentación tan asquerosa como lo es y lo ha sido cada uno de nosotros cuando vinimos al Señor, ¿no? De esa misma manera, pero hermosamente el Señor dice, yo pasé junto a ti y aunque estabas sucia y a punto de morir, te dije, vive, sí, vive, dice el Señor y le dio vida. Pero luego dice el relato de la Escritura que el Señor lavó, ¿no? Esa vida la lavó, dice, con agua y empezó a adornarla. Por favor, versículo 12, solo 12, 13, 14, por allí nomás. Versículo 12 puse, cuando ya fue una jovencita, una doncella, dice, puse joyas en tu nariz. Pero por favor no pierda de vista que esta criatura estaba echada, botada, tirada a orilla del camino, llena de sangre, llena de mugres y muriendo. Esa es la figura que no hay que perder, amado, ¿eh? Por favor, versículo 12, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino y seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste, por favor, prosperaste hasta llegar a reinar, Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta.
a causa de mi hermosura. O sea, la hermosura que tú tenías era porque siendo yo tan hermoso, dice el Señor, yo te di de mi hermosura, ¿no? Verso 14. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta la hermosura tuya a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Verso 15. Pero aquí está el pecado, mire. Hasta que era hermosa, todavía no había problema. No hay problema. Mire verso 15. Pero confiaste en tu hermosura. Confiaste en tu hermosura. Sentiste que era tu hermosura. No reconociste que yo te la había dado. No reconociste que lo que tienes te lo he pasado yo. No reconociste que todo proviene de mí. No reconociste que yo soy Dios y merezco gloria y honra. No reconociste. Pensaste que tú habías crecido, que eras hermosa por ti misma. O por ti mismo, ¿cómo no? ¿Y qué hiciste? Verso 15. Y te prostituiste a causa de tu nombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Suya eras. Iglesia del Señor, estos son tiempos no fáciles para la iglesia. En estos tiempos de pandemia hay muchas empresas que no han podido trabajar, algunas habrán cerrado, pero cada uno de ellos, los que han perdido, de verdad lo sentimos sinceramente, pero los que han perdido es una cosa temporal que en algún minuto pueden recuperar incluso, y si no lo recuperan da igual, porque solo tiene que ver con niveles de satisfacción o de comodidades o de agrados de la carne, de la vida, del cuerpo. Estos tiempos han sido especialmente difíciles para la iglesia del Señor. Iglesia que no ha podido mantener la comunión física, la cercanía, la proximidad, la visita al hogar, a los hogares. No ha podido permanecer la posibilidad de estar con los hermanos y abrazarlos en el amor de Cristo. No ha podido la iglesia del Señor tener libertad para hacer reuniones acostumbradas, de manera que nunca se pierda una cena del Señor, nunca se pierda tiempo de bautismo, nunca se pierda la presentación de una criatura. Matrimonios que están esperando para recibir bendición del Señor, idealmente en la comunión de los santos. Puede hacerse en cada casa, sí, pero qué hermoso es cuando la familia se reúne y todos nos gozamos. La iglesia del Señor en esto ha sido afectada. ¿Cómo no, amados? ¿Cómo no? Pero porque la iglesia ha sido afectada, porque la fe de la iglesia de alguna manera ha sido afectada, es que el Señor ha querido en su misericordia que no nos falte su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué decimos, iglesia del Señor? Seamos sabios, todos seamos sabios, estemos atentos. Si hay palabra de Dios, si hay instrucción, si se te exhorta casi diariamente a una comunión en Cristo, a una entrega al Señor, a una santidad en tu vida, presta oído a la palabra del Señor. Porque está escrito que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo Israel en el desierto. Seamos sabios, hermanos. Y nada de lo que se nos enseña, ninguno diga, esto no es para mí, más bien diga, ¿quién me estará diciendo respecto de esto el Señor? Hoy día, cuidado, que no haya fornicación, ni en el cuerpo, ni en el alma, para que vivamos santos, santificados en Cristo, para Dios, nuestro bendito Padre, a quien damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor.